Buenas tardes amigos, ¿qué tal va el domingo? Bien soleado como en toda España, en Madrid 40 grados. Bueno, no quiero imaginar lo que tenéis en Sevilla, pero bueno, aquí tenemos un aire acondicionado espectacular, una vista brutal desde el Círculo de Bellas Artes y además hoy os vamos a hablar de una cosa completamente diferente. ¿Tenéis tapices en casa? No. ¿Sabéis qué es la Real Casa de Tapices? Sí, ¿no? Eso sí que lo sabéis. Pues mira, tenemos la oportunidad de que nos visita el director general de la Real Casa de Tapices para conocer mucho más. Además, es un señor que conozco desde hace 1000 años yo diría, Casi ¿no? sí. No 1000, pero 30, 30 sí. Y además he sido responsable de un buen fichaje hace muchos años. Sabéis que soy también headhunter y hace muchos años. Alejandro Klecker, buenas tardes. Buenas tardes. Militar de carrera, directivo, no sé si por vocación o igual que la militar, pero directivo en muchísimas empresas. Antes de llegar a la dirección de la Real Fábrica de Tapices, ha dirigido muchísimas empresas a nivel nacional, a nivel internacional, pasado también de consultor en Coopers & Lybrand, en fin, un gran pasado de directivo y un presente de directivo en una institución absolutamente histórica de más de 300 años que es la Real Fábrica de Tapices. Pues buenas tardes, Alejandro, y háblanos un poquito de esta institución tan histórica y que lleva sobreviviendo a, no sé, a cambios políticos, a cambio de regímenes, a todo, 300 años. Cuéntanos Buenas tardes un y poquito. espero que pese a los 40 grados podamos hablar de alfombras y tapices Hombre, con seguro, tranquilidad, seguro. porque no sé si motiva mucho en época estival. Bueno, la fábrica, como saben, se crea hace 304 años, nunca ha cerrado. Hacemos lo mismo que hacíamos hace 304 años, que es fabricar alfombras, fabricar tapices, reposteros, que son los escudos estos que cuelgan en ayuntamientos, diputaciones, escudos nobiliarios, de colegios profesionales, y restauración textil, donde ahora yo creo que somos el referente internacional en restauración. Así que una actividad, como diría un marino, procelosa, donde ha habido grandes momentos de la fábrica, pues etapa inicial, con Procaccini, con su serie de tapices del Quijote, una etapa más accidentada, a lo mejor con Goya, Valleu y Maella, ya con Carlos III, una etapa nefasta a finales del siglo XIX, una otra brillante con Alfonso XIII, una regular también durante la dictadura, porque el propio régimen montó una competencia de la Real Fábrica de Tapices con la Fundación Generalísimo Franco, y luego unas etapas distintas durante el proceso de transición democrática, donde la fábrica volvió a renacer, volvió a caer. Y bueno, ahora estamos en una etapa que espero que sea de proyección de futuro, y donde estos artículos, que además siempre insisto en que no me gusta decir que fabricamos artículos de lujo, No lo son. No, consideramos Porque que nosotros son... tenemos la imagen de los tapices, lo que comentábamos antes con Pablo, el director de audio del programa, Sí. que nos imaginamos los tapices solo cuando los vemos en los castillos, en los grandes palacios. Es decir, no imaginamos unos tapices en una casa, entre comillas, normal. Pues los Es decir, hay. me estás diciendo que Los hay. es normal. Y Cuéntame. tenemos clientes, nosotros por eso hablamos de producto exclusivo más que de lujo, ¿no? Primero porque nunca se repite una alfombra, nunca se repite un tapiz, Sí. y cada uno lo diseña o lo tenemos ahora mismo en producción y recién entregados tapices para particulares de lo más peculiares, desde un árbol de la vida de 1,5 metros por 1 metro de una pintora ucraniana, una carta de feliz cumpleaños a una madre de un niño muy infantil, que lo hemos pasado a alfombra tapiz, una técnica mixta, particulares incluso españoles, que es bastante extraño encontrar mercado para tapices en España. La gente tira siempre por el óleo, la acuarela y demás, y el textil, que está más de moda en América Latina, en Colombia y Venezuela, en Europa todavía no ha acabado de entrar. Así que sí, trabajamos para particulares, y como dice un castizo, dependiendo del partner del cliente, pues encargan cosas de 5 por 4 metros o de 1 por 80 centímetros. Pues yo creo que de las claves para entender nuestro negocio, primero que un tapiz de media tardamos 12 meses metro cuadrado por trabajador. 12 meses. Sí.
Por tanto, un maestro licero, que Ajá. es como se llaman los que fabrican los tapices, el tapicero siempre decimos en broma que es el de la furgoneta que va por la calle diciendo a las señoras que rehagan su tresillo de casa, eso es un tapicero. Nuestros maestros liceros, claro, trabajan en 20 centímetros cuadrados al mes, ¿no? Y ven en gestión, venir de una multinacional a un sitio donde cuando avanzamos bien, avanzamos 6,7 centímetros al mes de altura en los tapices, y si vamos mal 6,4 centímetros, pues nos da idea del nivel de detalle, meticulosidad, y sobre todo que cuando viene gente de Oriente, de Japón, China, India, bueno, el embajador de Japón que vino hace unos años nos dijo, bueno, nunca pensé que los latinos teníais esta capacidad y el amor por el detalle que hay en el tapiz. Pues esto es cultura europea. O sea, austríacos hoy en día, italianos, belgas, españoles, franceses, somos herederos de una tradición peculiar. En alfombra tardamos un poco menos, tardamos una semana metro cuadrado en nudo turco y 2 semanas en metro cuadrado en lo que se llama nudo español. En un repostero solemos tardar 4 o 5 meses y en restaurar un tapiz podemos tardar desde 3 meses hasta 1 año dependiendo del nivel de intervención que hagamos, ¿no? Es un arte. Yo creo que es un arte... ¿Cómo la definirías? ¿Artesanía, arte? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo que realmente define vuestra labor? Bueno, la labor de vuestros, no sé si artistas o artesanos. Sí, son artistas. Son artistas y artistas además de nivel superior, como lo definió ya Carlos III o Felipe V. Es gente que va a interpretar un dibujo que hace un tercero, normalmente un boceto pequeñito, tamaño de una postal, porque los pintores costaban muy caros y la corona ya entendía perfectamente en tamaño postal qué es lo que iba a hacer el pintor, y luego se hace a tamaño real la obra. Y el maestro licero es el que va a interpretar lo que alguien ha hecho en óleo, en acuarela, lo va a interpretar en hilo, ¿no? Entonces, difuminar en hilo lo que alguien ha hecho, porque a nosotros un pintor, que te voy a contar, pues es una cosa muy fácil, me coges unos botes, los mezclas y tal, pero hacer eso en hilo es bastante más complicado. Así que para nosotros son artistas, cada maestro licero va a interpretar su obra, yo no puedo intervenir en cómo interpreta la obra el maestro licero y por lo tanto no es un artesano que haga una tarea repetitiva, ¿no? Curiosamente nuestro nivel de gente son muy distintos, ¿no? El que fabrica alfombra y tapiz es alguien que tiene la habilidad manual de hacer algo, pero sobre todo la psicológica, ¿no? Porque yo siempre cuento en broma que, claro, hacer un tapiz son 3, 4 personas en línea que trabajan 8 horas diarias, 22 días al mes, ¿no? Ni con tu mejor pareja en tu vida estas 8 horas diarias, 22 No. días al mes, hombro con hombro. Preferiblemente no. Así que la preparación psicológica de la gente es importante, hacen cursos de equipos de alto rendimiento, de resolución de conflictos en un pequeño espacio y por lo tanto habilidad técnica y habilidad interpretativa y la psicológica de estar pegado a una superficie de 20-25 centímetros cuadrados al mes sin que aquello te ocasione Qué un paciencia, drama. yo que no tengo nada de paciencia, me volvería luego al primer nudo, vamos. Exacto. Una cosa, Alejandro, teniéndote aquí, siendo militar de carrera y además habiendo tenido la posibilidad de dirigir grandísimas empresas multinacionales, nacionales, que no pueden hacerte preguntas que tienen que ver con la política y con la defensa. Faltaría más. Con defensa si quieres algo más. Efectivamente. Oye, estamos viviendo un momento a nivel geopolítico complicadísimo, ¿no? Sí. Complicadísimo. A nivel, pues yo diría que desde el 20 de enero que tomó posesión en la Casa Blanca Donald Trump, este mundo, sí. Y ya no lo reconocemos. Luego te terminan algunas preguntas sobre España. Sí. Pero ¿cómo analizas tú la situación actual? Bueno, desde tu perspectiva de experiencia en defensa, repito, y también en el ámbito de la empresa. Bueno, yo en defensa, que estuve muchos años en el CSDEN, bueno, yo creo que el mundo ahora, lo vemos hoy mismo en el tema de la OTAN, los europeos estamos divididos en 2 conflictos de intereses clarísimos, ¿no? Los del sur, donde nuestra gran preocupación es el Sahel, lógicamente, donde pensemos que África tiene ahora 1.700 millones de habitantes y en 20 años va a llegar a casi los 3.800 millones, ¿no? Entonces, el tema de la inmigración ahora es una broma con lo que se nos viene encima. Sin duda. Y los países del este, por otra parte, que han estado sometidos a regímenes soviéticos, pues claro, la amenaza de Rusia es un clásico, un histórico. Por lo tanto, ya en el propio mundo occidental cercano tenemos división de amenazas.
Segundo, no tenemos claros cuáles son las amenazas, ¿no? Vemos un proceso como el de esta semana, donde en 8 días se ha resuelto una crisis aparentemente. Bueno, 12 días, ¿no? Sí, Ha dicho Trump 12, sí, la guerra de 12 en días, su ¿no? red social, True. Que esto, claro, es una guerra que dura generaciones y durará generaciones, porque Hombre. es un tema que va más allá de intereses económicos, religiosos, políticos, geográficos, etcétera. Y luego, por otra parte, yo creo que el drama que tenemos todos es que no sabemos realmente qué amenazas tenemos sobre la mesa, ¿no? Hace 10 años nos formábamos todos en la guerra asimétrica, ¿no? Terrorismo, pequeños grupos insurgentes, etcétera. Hoy en día hemos visto una guerra como la de Ucrania, como la de Israel, y eso cambia el perfil de la gente, el perfil del equipamiento. Por eso tener dinero está muy bien para defensa, pero primero hay que saber para qué lo necesitamos, qué queremos y qué es lo que hay que comprar, cómo formar a nuestra gente, etcétera. Así que vivimos un mundo de cambio importante. ¿Y cómo ves la petición de la OTAN de subir el presupuesto en defensa un 5% en todos los países? Pues vuelvo a lo que te decía al principio. Yo creo que lo principal, antes de hablar del 3, del 4, del 5, ¿qué queremos ¿Qué queremos hacer con ese dinero? Sí, y que no está especialmente claro. Parece que es un número. Claro, entonces es un número que es un poco absurdo, y de ahí tienen que ser los expertos en planificación estratégica los que digan qué necesidades tenemos. A lo mejor necesitamos el 2 o el 3 o el 5, pero un 5, evidentemente, para un país como España, hablar de 80.000 millones de euros para defensa son palabras no mayores, sino que porque supera no solamente las compras, es que para que el armamento se maneje, pues fragatas, submarinos, aviones, necesitas academias, escuelas navales que van a tener que duplicar o multiplicar el número de alumnos. La carrera militar no es precisamente muy atractiva en algunos niveles de población, es muy sacrificado. Y bueno, yo creo que estamos en un mundo en transformación total, donde vamos a vivir un caos casi permanente y nos tenemos que acostumbrar a estar gestionando el caos. Habrá crisis por todos sitios. Las crisis más duras seguramente sean las humanitarias, desplazamiento de gente, la migración, y ver cómo las sociedades occidentales asumimos ese tema, que desde luego no se soluciona poniendo vallas al campo. Hombre, evidentemente. Bueno, y va a haber que ser muy creativo. Tú has liderado diferentes empresas, además de diferentes tipos, de forma además tremendamente heterogénea, ¿no? Desde empresa de consultoría, empresa de patentes y marcas, a empresa como ahora la Real Fábrica de Tapices, ¿no? Parece, y en esto hablando un poco en general, que tenemos una crisis de liderazgo brutal. Luego vamos un poquito a España, ¿no? ¿Y cuáles son desde tu punto de vista las claves del liderazgo, desde tu punto de vista en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo? Bien, yo creo que fíjate que el liderazgo, que todo el mundo habla de liderazgo, yo no me atrevo a hablar de liderazgo, yo procuro dirigir las cosas lo mejor que se ha podido. Pero yo creo que tenemos varias crisis. Primero, que la propia formación de nuestra gente más joven es una formación muy autónoma, muy de autoestudio, muy de conexión en redes sociales, y lo que asistimos ahora, sobre todo en las pymes y las empresas tecnológicas, es a mucho capataz, gente que no sabe liderar, que además las carreras son muy a corto plazo, 4 o 5 años, cambian enseguida y tal, y entonces el liderar, que exige tiempo, porque exige convencer a la gente, que todo el mundo tenga claro cuál es la misión que tienes en cualquier tipo de empresa, la visión, o sea, la misión es qué es lo que hacemos, la visión es cómo lo vamos a hacer, con qué medios, con qué recursos, etcétera. Entonces yo creo que asistimos a una gran crisis de liderazgo, primero porque, claro, la crisis de los años 2007-2008 llevó a que la gente se desafectara de esas políticas de las grandes multinacionales donde hacías carrera dentro de 20 o 30 años. Y esto ha sido un toma y daca de ambas partes. Ni las grandes empresas han sabido conservar el talento, y la gente que se inquieta y tiene oportunidades, pues se mueve muy rápidamente, ¿no? Entonces ahora hay que liderar de una manera distinta, ya no se puede liderar a largo plazo, tienes que tener como una misión constante y la visión que te va a cambiar en función de mercados, de países, etcétera, y donde lo que sabes es que vas a tener una alta rotación de personal. Se da un poco de bofetadas con lo que siempre decíamos de hay que retener el talento. Sí, hay que retener el talento, pero el talento también está inquieto y se mueve. Así que yo creo que asistimos ahora a una gran crisis de liderazgo. La prueba
prueba está que si vas a cualquier librería o cualquier aeropuerto tienes 80% de literatura de autoayuda, de tal, cómo ser líder. Me hace mucha gracia cuando viene gente a ofrecerme coach y son jóvenes de menos de 30 años que no han gestionado nada, Sí, no saben lo que es gestionar con sindicatos, el pegarte con la subida salarial anual, con los cambios estratégicos de mercado, con cambios legislativos, ¿no? Pues claro. lo vemos hoy en día, que oye, pues tú puedes planificar que tu banco sea X, pero luego hay directrices políticas, económicas, europeas, sí que el entorno además que tenemos legislativo y administrativo es muy duro Muy complejo. y el margen de maniobra que tienes es relativamente poco, ¿no? Sí. ¿Qué te ha aportado tu carrera militar a tu vida empresarial, Bueno, a tu luego gestión dentro de la empresa privada y viceversa? ¿Cómo crees que se pueden mezclar? Bueno, o se yo lo mezclan tengo bastante claro y se lo repito siempre a mis equipos directivos, ¿no? La carrera militar, que fue exigua y corta, aunque luego he estado muchos años y sigo vinculado a la defensa, yo creo que en la carrera militar aprendes varias cosas. Una, y sobre todo en la Armada, por ejemplo, que es el trabajo en equipo. Es decir, manejar hoy en día una fragata, una unidad naval, o se hace con un equipo muy compenetrado, es imposible. Segundo, tener claro la voluntad de servicio, ¿no? Es decir, que es a la sociedad por una parte, en el caso de una empresa, a tus accionistas o a tus patronos. En tercer lugar, pues algunos principios básicos, yo creo que en defensa, que en el mundo civil se ven poco. Uno que puede señalarse, ni pedir ni rehusar, ¿no? Estamos en una sociedad que todo el mundo pide muchas cosas y nosotros nos regimos por una regla que es ni pides ni rehuses a lo que te ofrezcan los retos. Otra cosa importante que yo creo que es que desde Calderón de la Barca de los versos, ¿no? Pues yo creo que primero no formarte con lo preciso del deber sin que tu voluntad adelante alguno, que esto en castellano antiguo es muy bonito. O sea, siempre se presupone que un mando tiene que anticiparse, tienes que liderar, tienes que manejar bien las situaciones de crisis con tranquilidad, sin transmitir nerviosismo al equipo que tienes a tu cargo, que paso estás de director general o de consejero delegado, eso te toca a ti. Y yo creo que valores fundamentales de ética, por supuesto, de honestidad, de humildad. Yo creo que es un concepto que cuesta mucho en la empresa privada, ¿no? Lo vemos continuamente cuando la gente pide sus subidas salariales, etcétera, con unos currículums bastante escasos. Entonces, humildad y, vuelvo a insistir mucho, trabajo en equipo, compañerismo, lealtad, que es un principio que la gente maneja mal, ¿no? La lealtad, que es un principio muy militar, es aquella virtud por la cual el mando escucha al subordinado, toma en cuenta la opinión de su subordinado y luego toma la decisión que sea necesario, ¿no? Asistimos a un modelo directivo hoy en día, vuelvo a insistir, de capataz, ¿no? De imponer la voluntad, poco margen de maniobra para la negociación con tu gente, poca capacidad de escucha, es un ordena y mando muchísimas veces, y fíjate que las reales ordenanzas de Carlos III lo primero que dicen es que la disciplina consiste en el arte de explicar a tus subordinados por qué tomas las decisiones y garantizar que han entendido. O sea, la disciplina no es el sí señor que vemos en las películas americanas, ¿no? Así que yo creo que se aprende mucho y yo creo que la vida civil pues te aporta otro tipo de cosas como es flexibilidad en la gestión, el margen de maniobra que puedas tener, que no estás a veces tan encorsetado por la propia estructura, que puedes cambiar la estructura, que eso es importante, que en una unidad militar, en una división, en un regimiento, pues las cosas vienen muy dadas y el cambio cuesta mucho hacerlo. Y eso yo creo que en la empresa sí que podemos. Puedes hacer más cosas. Hoy has hablado de valores, de ética, y ¿por qué llega tanto chorizo a la vida política? Bueno, yo creo que A propósito de valores para los y ética. bueno, yo creo que se está produciendo un fenómeno de desafección de las élites de todo tipo, universitarias, académicas, etcétera, que huyen de la política porque es un entorno muy, muy hostil, muy agresivo, donde la mayoría de la gente, digo la mayoría, porque por supuesto hay gente con valores y tal, pero bueno, lo ven como una salida a veces fácil, de bueno, pues empiezo en las juventudes de X partido de tal, me hago luego concejal, de ahí paso a diputado regional y de ahí paso a diputado Parece nacional. que tienes solucionada la vida, ¿no? Exacto, sí. Que tienes un sillón y un sueldo. Exacto. Que Y yo creo vivir. que en los países latinos pues no tenemos
digamos, la rigurosidad, que a lo mejor es un tema que podíamos hablar de esto hasta de Weber, ¿no? De ética protestante y el espíritu del capitalismo. A lo mejor los del norte tienen una mentalidad distinta a la nuestra. Hombre, yo he conocido también chorizos en Escandinavia, sí. ¿eh? Y yo también, sí. Es decir, corruptos he conocido también en Escandinavia y lo que pasa tienen que más unos cuantos también. Lo que pasa es que son un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Versallescos. Yo les llamaría finos. versallescos. Sí, exacto, sí, son más finos. Aquí somos más de Torrente. Exacto. Ahí somos, incluso aquí somos de Torrente. En Italia somos de mafia y en el norte son más... Sí. Son un poco más finos, tienen más fino. Sí, un poquito. Y luego sistemas judiciales son más ágiles, con lo cual sí, efectivamente. Esto liberas las Agiliza situaciones poco más rápidamente, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que es evitable esto? Porque claro, ahora mismo estamos en una situación en la cual un gobierno es actual llegó justamente al poder una moción de censura por el Gürtel, ¿no? Que condenó el Partido Popular. Ahora resulta que tenemos el PSOE y tenemos un caso que, en fin, no sé cómo va a acabar, de supuesta corrupción de 2 ex secretarios de organización, nada más y nada menos, del Partido Socialista, y un señor que no sé qué hacía el señor Coldo, pero bueno, estaba en medio, ¿no? En fin, que parece que no tenemos salida. A un sistema corrupto. Yo, sin juzgar a unos y a otros... No, yo no quiero juzgarlo. De hecho, te lo pregunto desde la lejanía que te da una posición, no de lejanía, porque como ciudadano seguro que sufres la política como todos. Institucionalmente tengo patronos de efectivamente. Todos los colores, ¿no? Yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que esto, la vida... Eduard Carr en su metodología de la historia ya decía que esto es un serrucho donde hay picos que avanzan y retroceden, ¿no? Y el péndulo yo creo que volverá a su justo. Sí, yo confío... Yo también como optimista yo confío que los partidos, sobre todo los dos grandes partidos, les toca una reflexión importante. Muy importante. Y creo que la harán porque si no esto no tiene... Si no se acaba como se acabó en Italia en el 92, que desaparecieron los unos y los otros por casos de corrupción parecido a lo que estamos viendo. Volvemos a los tapices. ¿Tú tienes tapices en tu casa? No me lo he podido permitir el lujo. Y la única vez que claro, ahí iba yo, saber los precios. Y otro problema que tenía, que era que cuando los heredé con mi familia, mi abuela de ascendencia de Amberes, el tamaño, claro, que este es el gran problema de los tapices. Bueno, pero tú has dicho que también hay pequeñitos. Por eso, hay que acudir a hacer tapiz pequeño. Pero la gente siempre que ve un tapiz se imagina ahí el Palacio de la Granja, el Palacio Real, la Galería de Colecciones Reales, 7 metros por 3, y bueno, eso no lo meto en mi casa ni tal. Entonces, evidentemente, por eso uno de los procesos que hemos hecho en la fábrica en estos años es cambiar el modelo totalmente, y lo que hemos hecho es acercarnos primero a los decoradores de interior, que son los que tienen bastante opinión en esto, sí, ¿no? Señor. Y esa ha sido nuestra misión, es decoradores de interiores, conocer la fábrica y ver que se pueden adaptar a la producción a cualquier tipo de tamaño de superficie. La segunda es divulgar un poco la cultura del textil, que al fin y al cabo es economía sostenible y economía circular. O sea, aquí nosotros solo manejamos algodón, seda, lana, yute, lino y nada más. Claro, y que los materiales son sostenibles y que, en fin, materiales de todas maneras naturales, y evidentemente, pues tú has dicho que no es lujo, pero un poco sí, ¿no? Exclusividad. Hay que tener un poco de poder adquisitivo, evidentemente. ¿Cuánto puede costar? Vamos a, no sé si tenéis supongo, un listado de precios. Pues más o menos calcular entre, por ejemplo, una alfombra de nudo turco, que es el nudo este que vemos en todas las alfombras de palacios y demás, pues está en torno a los 1.400 euros, digo, de media. Los hay más barato y un poco más caro. El nudo español sería casi el doble. Si lo comparamos, por ejemplo, con el nudo bereber que se hace en Marruecos, es más caro que nosotros y está hecho en el Atlas marroquí. Vamos, que una alfombra de 5 metros por fin te puede costar 20.000. De 5 por 5, 25 metros va a costar 30.000, 35.000 euros. Va a depender los colores, los dibujos. Claro, no es lo mismo una alfombra plana de un solo color. Es decir, que hay que tener dinero. Sí, pero la gente se compra luego acuarelas o óleos, y cuadros que cuestan millones. Millones, así que yo creo que... Y luego tiene un aspecto, primero, aparte de cómo es el sostenible, el aspecto gratificante de una obra que además es fácil de transportar, porque se enrolla y no es lo mismo que un óleo de 4x5, que es una caja, y sobre todo que el cliente
ya sea el decorador de interiores o el cliente final, va a interactuar mucho durante el proceso de producción, ¿no? Porque el maestro licero va a consultar colores, va a consultar tonalidades, los matices que hay que dar, y luego pues que el cliente tiene que aprender un poco de tapiz. Todo el mundo sabe algo de acuarela, de carboncillo, de óleo, pero de tapiz la gente no tiene ni idea. Entonces ahí siempre damos unos consejos, ¿no? Para ver un buen tapiz, por ejemplo, pues hay que fijarse en las caras, ¿no? Las caras es lo que te va a dar la calidad de un tapiz, porque un maestro licero, para aprender a hacer una cara en un telar, va a tardar de 20 a 25 años. Wow. Oye, ¿y quién es vuestra competencia a nivel internacional? Sí. Porque a nivel local no tenéis, evidentemente, pero a nivel internacional, A nivel internacional, ¿con quién competís? Sí, tenemos ahí un competidor de referencia que además es un competidor y un gran cliente simultáneamente, que es Gobelinos o Gobelins en Francia, que es una institución pública, es un organismo autónomo de Mobilier Nacional que fabrica tapiz con una técnica distinta a la nuestra. O sea, si viéramos un tapiz francés, veríamos que hace muy bien un Kandinsky, un Mondrian, un Miró, un Picasso, porque en la urdimbre, que recuerde la gente que es la parte vertical del telar, ellos van a trabajar en vertical. En la fábrica trabajamos en vertical y en horizontal, con lo cual no hemos perdido la técnica de difuminar en hilo, así que Gobelinos en parte es competencia. O sea, si tuviéramos que hacer un Mondrian, seguramente acudirían antes a ellos que a nosotros por coste y por precio, pero es que luego nosotros somos la unidad de restauración de todos los tapices de Francia desde hace 3 años. O sea, todos los tapices de Mobilier Nacional, que es como el patrimonio nacional francés, se restauran en la Real Fábrica de Tapices. Bueno. Qué bueno. Es decir, que no tenéis competencia. No, yo creo que ahora mismo a este estilo como hacemos no. Bueno, fantástico. Pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos acercado a tu mundo. Pues yo, aquí acabamos siempre con un minuto de oro para que te dirijas a tu público. Bueno, en fin. Yo les invitaría, en primer lugar, a visitar las grandes colecciones de tapices que hay, que merece la pena, por en cierto, España. No lo he dicho, pero merece la pena. Para empezaría, por supuesto, pues los tapices de Pastrana en Guadalajara, los de La Granja, los de la Galería de Colecciones Reales, los que tenemos en el Real Alcázar de Sevilla, para entender un poco cómo se hace. Y en alfombras, que la gente pues huye de varias cosas, ¿no? Yo siempre digo en broma que no se puede tener en una casa un suelo de radiante, ¿no? De hilo radiante. Lo que hay que tener es una buena alfombra que es acogedora, la enrollas en verano y te la quitas de medio y no te da problemas de mantenimiento ni nada por el estilo. Así que yo creo que invitar a la gente a que conozca las grandes obras de tapiz, donde España, por la etapa que tuvimos los territorios de Flandes sobre todo, somos la gran potencia de la historia del arte de los tapices, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro. Bueno, habéis visto un domingo diferente, hablando con Alejandro Cleque, conociendo la Real Fábrica de Tapices, que es realmente exclusiva y merece la pena. Si podéis visitar, una visita guiada en la Real Fábrica es una experiencia maravillosa. Y os dejo con Miguel Ángel San Juan y la agenda del Círculo, y nada, os deseo que paséis el resto de domingo que queda estupendamente. Chao. Muchas gracias. Mañana, lunes 30 de junio, se presenta aquí en el Círculo de Bellas Artes el libro Gays Malos, una historia homosexual, que nos propone una nueva manera de leer la historia queer. En lugar de centrarse en mártires, héroes o pioneros, los autores rescatan figuras homosexuales cuyo legado ha estado marcado por la ambición, el poder, la crueldad o la traición. Para ello, recorren vidas escandalosas, contradictorias y muchas veces incómodas, desde emperadores, que los hubo homosexuales, y gángsters hasta aristócratas, oportunistas, moralistas, reaccionarios o fascistas homosexuales, que también los hubo y los sigue habiendo. La entrada es libre hasta completar aforo. Y el sábado 5 de julio celebramos la tercera verbena literaria queer, una mesa redonda de poesía joven y otras literaturas con figuras muy destacadas que conocéis seguro. Por ejemplo, David Uclés, Jesús Pascual, Gloria Fortún y otros muchos. Los tendréis a todos en la programación en la página web. ¿De qué nos van a hablar? Pues del orgullo LGTBIQ+, que es una fiesta, pero sobre todo es una reivindicación. Vamos a seguir alzando la voz literaria contra la oleada de odio que recorre las democracias neoliberales de todos los continentes, para demostrar que nuestras experiencias no son debatibles y que nuestras experiencias controvertidas en literatura enriquecen al conjunto de la sociedad. De esto nos hablarán todos estos autores
en esta mesa el sábado a la que os tenéis que inscribir si queréis venir. Y para acabar, el domingo día 6 de julio no os perdáis el fabuloso concierto de Círculo de Cámara de violonchelo y piano con Misha Maisky y Marta Agerik, un concierto que abrirán con Beethoven, maestro de las variaciones, con la flauta mágica de Mozart, y también habrá una selección de obras de Schumann y de Chopin. En definitiva, un conciertazo cuyas entradas están a la venta, como siempre, en la web del Círculo de Bellas Artes. Nada más, feliz domingo.